Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una situación lamentable, pero que hay que mencionar porque muchos, tanto en Chile como en otros países, están pidiendo cuarentena total. Y en Italia estamos viendo que por esa enfermedad que todos conocemos se decretó cuarentena total ya hace algún tiempo, varias semanas, y esto está teniendo consecuencias. Y son consecuencias muy negativas en varios ámbitos. Primero en que no ha logrado parar la enfermedad y vamos a ver que en China tampoco, aunque digan lo contrario, porque, bueno, lo vamos a ver más adelante, no vamos a entrar en ese detalle. Y también se está dando otro problema. Un problema que está mostrando que tal vez la solución, entre comillas, de la cuarentena total es incluso peor que la enfermedad misma. Y eso por los efectos negativos que está teniendo a nivel económico, que muchos dicen que es secundario, y que hay personas que se están muriendo de hambre, está habiendo saqueos, revueltas y una desintegración social importante en el sur de Italia porque ahí la gente no tiene cómo alimentarse y el gobierno no tiene plata para mantenerlos porque la plata no es infinita, el dinero no es infinito y el gobierno no los puede mantener a todos, no puede, no hay dinero para hacerlo. Y eso está teniendo consecuencias nefastas. Y más adelante, en los próximos días, vamos a hablar un poco de lo que está haciendo Brasil, que es una apuesta arriesgada, pero vamos a ver con detalle. Y lo que está haciendo Estados Unidos, de que también dijeron que no van a hacer más cuarentena dentro de unas semanas, al igual que Brasil, que no lo piensa hacer en ningún momento. Pero vamos a ver justamente el detalle de esto. ¿Qué es lo que ocurrió en Italia? En Italia se decretó una cuarentena total ya que para aproximadamente al día están muriendo como 1000 personas, de acuerdo a los registros que se tienen, están muriendo bastantes personas en Italia y hay un nivel de contagio bastante alto y por lo tanto el gobierno decretó una cuarentena total. Pero esto ha tenido consecuencias porque ya el gobierno italiano, para que lo sepan, al año pasado y años anteriores, se ha caracterizado por tener un país lleno de subsidios, lleno de estas políticas sociales de carácter más socialdemócrata, socialista, y el último gobierno también se encargó de aumentar los subsidios y el gobierno subsidiando a las personas diciendo que esto era por el beneficio de los más pobres. Y lo que ocurrió es que se tuvo que decretar cuarentena total. ¿Y el gobierno italiano qué es lo que hizo? Bueno, subsidió aún más a las personas que no podían trabajar, etcétera, como se todos dicen que deberían hacerlo. Pero ¿qué ocurrió? Que primero llevan mucho tiempo así y el gobierno no puede mantenerlos a todos porque el dinero no es infinito. Y el gobierno italiano ya está endeudado, al igual que la mayoría de los países, y aunque se está endeudando más, y aunque la Unión Europea está pensando destinarle recursos, el dinero no alcanza para mantener a toda la población sin trabajar, a la vez que hay miles de empresas que están quebrando. ¿Y qué ha ocurrido? Que gran parte de la población que trabajaba en negocios que quebraron porque les subieron los impuestos a las empresas o porque fijaron precios o porque no podían simplemente trabajar y quebraron, se quedaron sin trabajo, porque también los empleadores se quedaron sin trabajo porque quebraron sus empresas. Y además tenemos la situación de que en el sur de Italia, que es más pobre que el norte de Italia, hay muchas personas que trabajan en negro de manera informal. ¿Y qué ocurrió? Que ahora la gente no resiste más y han sacado numerosos videos llamando a rebelarse, ya diciendo que están muy molestos y que necesitan trabajar porque no tienen suficiente dinero para sobrevivir, ni comer, ni pagar sus viviendas. Y el tema es que el gobierno les está pasando dinero, lo está subsidiando, pero el dinero no alcanza para mantener a toda la población de un país. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Muchos en el sur de Italia rompieron la cuarentena, empezaron a saquear miles de lugares, están atacando supermercados, están atacando justamente en distintos lugares, están habiendo disturbios, quemas, y es porque la gente dice, bueno, está el virus que todos conocemos y está causando estragos, pero al final es peor la otra opción, porque no pueden trabajar, no tienen dinero suficiente, no pueden comprar comida y al final se mueren de hambre y la pobreza los lleva a eso, a la vez que se da un alza de los suicidios por catástrofe económica. Entonces hemos visto que no logra contener el tema de la de cómo se dice esto, de los contagios que habrían ocurrido, porque la gente rompió la cuarentena e incluso antes los contagios continuaban en gran medida. A la vez que vemos que la economía italiana se paralizó por completo, no se frenan los contagios y al estar la economía frenada, miles de personas pierden su trabajo porque quiebran empresas, también los empleadores se quedan muy endeudados y quiebran y tienen situaciones complicadísimas y el gobierno a pesar de que hizo todas estas medidas más estatistas, de subsidiar, de empezar a pedir dinero prestado, estar manteniendo a la gente con dinero estatal, eso no funciona y al final no se logró nada. Lo digo para todos los que están pidiendo cuarentena total. Pero eso no es el único caso porque en realidad muchos dan de ejemplo a China, que aisló por completamente a Wuhan y dicen que controla la situación. Y eso en realidad es mentira por una serie de razones. Particularmente porque China no lleva registro de todos los casos de corona, de la enfermedad que todos conocemos. Vemos justamente que esa enfermedad en realidad lleva cierto registro y en el último tiempo no se han tomado test nuevos.
Y también vemos que las personas que son asintomáticas, que la mayoría de los países lo están registrando, China no lo hace. A la vez que vemos que aunque China dice que se arregló la situación, a Wuhan uno puede entrar y abrieron la ciudad para la entrada, ahí es la manipulación mediática, pero no es tan fácil salir. Y entonces justamente vemos que los casos aumentan pero ya no se registran. Y además, incluso contando todo eso, yo no le creo las cifras de China porque China tiene una historia de manipular cifras para mostrarse bien al mundo exterior. Por ejemplo, los datos económicos del año 2011 a 2015 fueron manipulados en China, los datos que daban al mundo exterior para mostrar que había un PIB más alto del que había. Se manipularon las cifras. ¿Y pasó algo? No, simplemente mintieron por completo con las cifras. También con respecto a las donaciones de órganos, y esto es más reciente, el año 2019, de noviembre del año 2019, manipularon las cifras también. ¿Por qué? Y esto en algún momento tenemos que hablar en un video. Porque China tiene esta práctica tan particular que hace el Partido Comunista Chino, de que aquellos que meten a la cárcel por oponerse al gobierno, usualmente le sacan los órganos y los venden en el mercado negro. Y no es raro que muchas personas mueran durante estar en la estancia en la cárcel de manera natural o porque tuvieron un enfrentamiento en la cárcel. Y después se ha notado que el Partido Comunista Chino vende órganos en el mercado negro. Ha habido numerosos artículos sobre el tema. El Partido Comunista dice que ya no lo hace, pero se dice que se lo siguen haciendo. Y también con respecto a eso han manipulado cifras para que calcen los órganos que están circulando en el mercado chino con el número de operaciones respectivas, que no calzan porque hay falsificación de datos. Entonces, incluso con todos los datos que da China, no le creo absolutamente nada. Generalmente ellos mienten sobre estos datos. Y lo que vemos es que cuando se hace la cuarentena total, la gente no puede trabajar, los gobiernos no logran por un tema práctico que no se puede, no hay dinero para hacerlo, mantener a toda la población por mucho tiempo no se puede. A lo más un país lo sobrevive un mes sin trabajar y sin hacer nada, pero aún así se quiebran miles de empresas y hay mucho desempleo. Y al final vemos que a la gente le empieza a dar igual la enfermedad porque dicen, bueno, o me muero de hambre o me muero por el virus. Y dicen, por lo menos con el virus tengo una posibilidad de sobrevivir, con la otra opción voy a morirme de hambre. Entonces vemos las consecuencias que hay. Lamentablemente, no quisiera dar esta noticia negativa, pero hay que tomar en cuenta la realidad. No se puede hacer cuarentena total como dicen ustedes porque uno, no soluciona el problema, no sirve realmente. Y dos, lo que vemos con esta situación es que después sea una consecuencia aún peor, que es el quiebre en la economía, aumento del desempleo, gente que ya sale a las calles a destruir todo porque le da lo mismo y a saquear porque no le queda otra. Y realmente las consecuencias son menos malas. Lamentablemente ahora los países tienen que empezar a elegir entre dos opciones, los males menores. O que se les destruya la economía y aún así la gente se contagie y muchos mueran probablemente. O pueden decir tratar de hacer justamente abrir por completo el sistema y dejar que intentar conseguir una cura, pero evitar que haya un descalabro económico total. O lo que puede hacer la opción intermedia de hacer cuarentenas parciales para intentar controlar parcialmente y que esto se extienda un poco más, pero la cuarentena total vemos que no funciona y ha sido realmente un fracaso, no funciona demasiado. Pero estoy seguro que muchos de ustedes por un tema emotivo lo van a seguir apoyando, al igual que muchos políticos que se dejan guiar por el populismo y la demagogia sobre este tema, y lo van a seguir empujando, aunque esto en realidad solo crearía una peor situación para todas las personas, que se van a seguir contagiando porque es lo que vimos que pasó en Italia y en China también, y además todos terminan con una pésima situación económica que aumenta la pobreza y las muertes por falta de alimentación y también suicidios de personas que simplemente tuvieron una situación tan mala que al final terminan con su vida. Es una situación lamentable.